Muy bien, buen día. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, profe. Profe, sí. Bien. Habíamos esperado unos 5 minutos para que pudieran conectarse más estudiantes y de hecho sí, se conectaron casi 80 estudiantes en estos 5 minutos. Y probamos que se vea el PowerPoint en compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, profesor, sí. Sí, se ve, profesor. Bien. Bueno, la idea de esta clase es continuar con factor de atribución. Hacemos un breve repaso de lo que ya vimos y terminamos con dolo, al menos esta clase, para después la clase que viene ingresar con los factores de atribución objetivos y bueno, evacuar cualquier tipo de dudas que tengan. Es un tema importante. Lo que nosotros vimos la clase pasada era el factor de atribución en cuanto al concepto, qué implicaba el factor de atribución. Hablamos de que en definitiva era la razón o fundamento que permitía que el daño que había sufrido una persona sea trasladada, por así decirlo, hacia otra que el sistema jurídico consideraba como responsable. Una persona sufría un daño, un perjuicio X, a raíz de un determinado hecho que podía ser contractual, que podía ser de naturaleza extracontractual, que puede ser en materia de derecho del consumo, que puede ser en cualquiera de estas áreas, y conforme a este análisis que hacemos en este curso, determinamos si ese daño debe padecerlo esa persona. Primero tienen que darse todos estos elementos que ya hemos visto. El daño como consecuencia, y acá está el nexo causal, de un hecho o evento dañante, y a su vez ese evento dañante tiene que conectarse con un sujeto responsable, uno o varios, a través de un factor de atribución. Y lo que pedimos es que puedan apagar los micrófonos, me piden aquí. Yo acá los tengo. Me figuran por ahora todos apagados, así que entonces ese sería básicamente la lógica de lo que venimos viendo. Y los factores de atribución, por eso se dice que es el fundamento de la responsabilidad, porque es la razón que permite que ese daño no se quede allí en aquella persona que lo sufrió, puede ser de naturaleza objetiva o subjetiva. En los factores de atribución subjetivos siempre se considera la conducta del sujeto, la conducta de la persona. Cuando el sistema jurídico no considera la conducta de la persona, bueno, ahí hablamos de un factor de atribución objetivo. Cuando la conducta del sujeto al que se le va a imponer la obligación indemnizatoria o la obligación de reparar el daño no interesa, le es indiferente al sistema jurídico, ahí hablamos de un factor de atribución objetivo. Cuando sí interesa, cuando se atiende a esa conducta, ahí es un factor de atribución subjetivo. Y este factor de atribución subjetivo, que fue lo primero que nosotros ingresamos a ver, en el derecho civil uruguayo tiene dos formas. Uno es el factor de atribución culpa, que vimos la clase pasada que el concepto de culpa estaba en el artículo 1344 del Código Civil,
y que era un concepto que, si bien estaba en materia contractual, se extendía a todo el derecho preparatorio, sea de consumo, sea extracontractual, y tenía algunas incidencias e importancias en el sistema. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Le pido por favor que lo puedan apagar. Bien. Perfecto. Entonces venía por este lado lo que decíamos, y cuando ingresamos en el concepto de culpa vimos que el 1344 establecía que la persona, para no incurrir en culpa, tiene que desarrollar una diligencia media. Y la diligencia media, recogiendo esa clásica fórmula romana, es la diligencia del buen padre de familia, que lo que quiere decir, traducido a nuestra época, es la diligencia de una persona media, ni excesivamente cuidadosa, ni excesivamente descuidada, una persona que sea a sí mismo razonable, que sea precavida y diligente. Ese es el parámetro abstracto de la persona en el estándar de la culpa leve, que vimos que la culpa leve era la regla general en la materia. Ahora, cuando veamos la graduación de la responsabilidad, vamos a ver casos en donde se exige una culpa grave o se es más o se puede graduar la responsabilidad en este sentido, o existe una presunción de culpa, etc. En cambio, y bueno, y este es el estándar que tenemos que tener en cuenta, la del hombre diligente y la persona diligente, y cómo nosotros llegábamos a la conclusión de que la persona había incurrido en culpa. Bueno, hacíamos una comparación, una especie de silogismo en donde determinamos cuál era la conducta de esa persona diligente, razonable, precavida, esa persona en ese contexto, digamos, y lugar determinado de la sociedad, y cómo hubiese actuado en esa situación, y la comparábamos con aquella de concreta que incurrió la gente, ¿no? Aquella situación concreta, por ejemplo, en un accidente de tránsito, veríamos, bueno, una persona prudente, cuidadosa, hubiese frenado en determinado lugar. ¿Cómo actuó esta persona? Bueno, no lo hizo, y no solamente eso, sino que aceleró o pasó cuando había mucha niebla, por ejemplo. Anduvo a una velocidad excesiva o no redujo la velocidad no teniendo casi visibilidad. Bueno, es un poco ese razonamiento. Y cuando nos vamos, bueno, vimos alguna cuestión importante. La diligencia del buen padre de familia está en numerosos artículos del Código Civil, y este estándar de la persona media también aparece en una norma muy importante en sede extracontractual, 1324 del Código Civil, que incluso vimos que había una presunción de culpa en el inciso final. Hicimos referencia a que este artículo 1324 tiene dos supuestos, y tiene un gran supuesto que son casos de responsabilidad por hecho propio, y otro gran supuesto que son casos de responsabilidad por hecho ajeno. En los casos de responsabilidad por hecho propio, nosotros vimos que habían a su vez dos áreas. Una área que estaba comprendida por casos de responsabilidad por hecho de las cosas, de que uno se sirve o están bajo su cuidado, y acá había por lo menos alguna otra posición que decía, y después cuando veamos el factor objetivo riesgo vamos a ver en qué consiste,
hablaba de que en realidad era una responsabilidad objetiva, pero para otra parte de la doctrina es responsabilidad subjetiva, y por tanto se le aplica, es responsabilidad por hecho propio, subjetiva, y por tanto se aplica la presunción de culpa al inciso final. Y por otro lado, los casos de responsabilidad por aquellas personas que no son capaces del delito civil. Delito o cuasi delito civil. O sea, estamos hablando esa interpretación coordinada de los artículos 1320, 1324 y 1326, del cual emerge que aquellas personas que son menores de 10 años no son capaces de delito o cuasi delito civil, y por tanto, aquellas personas que están a su cargo, pueden ser una madre, un padre, un tutor, puede ser un director del colegio, como dice el artículo, etcétera. Estas personas que están a su cargo responden como si ellos mismos hubiesen cometido el daño. Y responden a título directo. No es que ellos responden por el daño que causó otro, porque no son capaces de delito. Y ahí, en estos casos, también se aplica la presunción de culpa del inciso final. ¿Sí? Bien. Cecilia Romero tiene un tema con el micrófono, capaz que pueda ahí controlar. Bien. O sea que este es básicamente un gran paneo de lo que hicimos en cuanto a la culpa, en cuanto y a lo que vimos la clase pasada. ¿Sobre esto hay alguna duda antes de seguir avanzando? Bueno, acá le otorgamos un valor al silencio, que es la aceptación. Bueno, y la clase pasada... Profe, sí. Disculpe la interrupción, yo sí me quedé con una duda, y es con respecto al artículo 1324. Este artículo, establece la responsabilidad por el hecho de las cosas, y esta que da lugar a las dos interpretaciones, que son la responsabilidad por el hecho propio y la responsabilidad por el hecho ajeno. ¿Es correcto esto? Bueno, la primera parte sí. La responsabilidad por hecho de las cosas... no la podemos encasillar como una responsabilidad por hecho ajeno. Es responsabilidad por hecho propio en la medida de que la cosa en sí no puede considerarse responsable. O sea, vamos a decir, la propia redacción del 1324 induce un poco a pensar eso que usted decía, pero nosotros sabemos que solamente pueden ser las personas capaces de delito y cuasi delito civil, que es básicamente el cometer un daño con intención o con culpa. Esa es básicamente la lógica del 1324 con la del 1319. Y bueno, y estos artículos que ya mencionamos. En la responsabilidad por hecho de las cosas, lo que se plantea por un lado es la responsabilidad por hecho propio, pero basada en el factor de atribución subjetivo-culpa, y por eso esa interpretación aplica al inciso final que dice que se presume la culpa, del 1324, y una nueva interpretación que es bastante novedosa para todas las que tuvo el 1324. El 1324 es uno de los artículos que ha tenido en el Código Civil más interpretaciones y ayornamiento, digamos, en donde lo que se dice es que en realidad no hay una responsabilidad basada en la culpa, sino que hay una responsabilidad basada en el riesgo creado o en el riesgo-beneficio, que es otra teoría, que después vamos a andar un poquito en eso. Pero en realidad ese riesgo, así sea beneficio o riesgo creado, siempre es por hecho propio. O sea, ¿por qué digo por hecho propio? La responsabilidad por hecho propio y por hecho ajeno supone una distinción importante. Cuando hablamos de responsabilidad por hecho propio, es la que se le imputa al propio sujeto vinculado al evento dañoso.
Si es por un factor de atribución subjetivo, es porque la persona incurrió en culpa o en dolo. Pero es esa persona que participó del hecho dañoso. Si tuvo el accidente de tránsito, es esa persona que iba al volante del siniestro, que iba manejando efectivamente. Si es una persona, bueno, en cualquier otra situación que se imaginen, es la persona misma que actuó. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad por hecho ajeno, supone primeramente una responsabilidad por hecho propio de otra persona, ¿sí? Como en este caso el que efectivamente chocó con la camioneta, pero a su vez la responsabilidad de otro que no participó en el evento dañante, por ejemplo, porque era el empleador que estaba en su oficina, en la sede de la empresa y no tenía no estaba manejando, y en ese caso esa persona responde por hecho del dependiente, como dice el 1324, pero es un hecho ajeno. La persona no tiene ningún tipo, digamos, de incidencia en el siniestro. Ni siquiera lo vio, estaba en su oficina con la computadora. Pero ¿qué hace el sistema jurídico? Lo hace responsable con ese criterio o intención de indemnizar a quien sufrió un daño, obviamente. Claro que en el juicio de responsabilidad van a tener que probar que el empleado fue el que cometió la infracción en el tránsito, que fue el que fue imprudente u omiso, y por tanto chocó a otra persona y le causó daño. Bueno, hay que probar todo respecto de ese responsable directo. Y el responsable indirecto, que es el empleador, va a responder objetivamente en el sentido de que, acreditada la responsabilidad de su empleado, automáticamente a él se lo hace responsable. ¿Sí? Y por tanto refuerza a la víctima la posibilidad de un cobro. Porque la lógica del artículo es decir, bueno, vamos a tratar de darle a la víctima la mayor número de personas para poder indemnizarse. Si una persona comete un daño empleando una camioneta de una empresa, bueno, va a ser responsable directamente el que efectivamente produjo el siniestro, pero asimismo lo va a hacer también el empleador de la empresa, ¿sí? Porque es garante de ese dependiente. Y eso es lo que establece el 1324. Ahí se diferencia claramente la responsabilidad por hecho propio con la responsabilidad por hecho ajeno. Pero cuando nosotros hablamos de responsabilidad por hecho propio, en responsabilidad por hecho de las cosas, lo que parte la base del sistema jurídico es de que quien emplea, tiene a su cuidado o se vale de una cosa, o se sirve de ella, dice el texto del artículo, es, por así decirlo, y esto es una construcción doctrinaria importante, es el guardián de esa cosa. Tiene a su cargo la guarda de la cosa. Y por tanto debe cuidarla y vigilarla. ¿Sí? Hablamos de una cosa, puede ser lo que se imaginen. Cualquier objeto que ustedes se imaginen que obviamente no ingrese dentro del concepto vamos a decir, de persona. La persona no es una cosa. Perdón, profesor, ¿usted podría repetir? Perdón, profesor, sí, la interrupción. ¿Usted podría repetir este último concepto del guardián de la cosa? Sí, cuidado con esto, porque versiones de lo que es el guardián hay varias. Porque la doctrina luego distingue entre la guarda jurídica, la guarda material, y distintos tipos de guarda, porque bueno, lo que se llega a la conclusión es que el responsable en la responsabilidad por hecho de las cosas es el guardián. Lo que pasa que a veces el guardián es insolvente y se trata de saber si existe otro guardián, ¿sí?, que sea solvente y que pueda responder. O sea, la lógica hoy día del derecho de daños reparatorios es indemnizar a la víctima. Entonces, desde ahí empiezan todas estas construcciones. Por eso se dice, por ejemplo,
en el típico caso, cuando alguien choca con un vehículo y es el propietario, no hay ningún tipo de inconvenientes de quién es el guardián. Porque el guardián es el propio propietario que está conduciendo y que tiene el poder de dirección y control del vehículo. Pero se han presentado casos en jurisprudencia, ¿sí?, en donde, por ejemplo, el que tiene el siniestro de tránsito no es el propietario. Vamos a poner un ejemplo. El amigo que está en una fiesta y hay que ir a buscar algo más que, yo que sé, o reponer bebidas, y la persona se ofrece y sale con el vehículo de otro. En la esquina choca. Ahí esa persona no es la propietaria del vehículo y se hace una distinción muchas veces de la guarda material, quien tenía el efectivo poder de dirección y control, que por ejemplo es el que manejaba, y por otro lado de la guarda jurídica, que es aquel que era propietario y que estaba en la fiesta. De modo de tratar de encontrar esa responsabilidad de aquellas personas que puedan reparar a la víctima, ¿sí? ¿Hay posibilidad de que nadie se pueda hacer cargo por insolvencia o siempre se busca? Bueno, no, a ver, todo tiene un límite. Acá González preguntaba esto, pero en realidad todo tiene un límite. O sea, el sistema jurídico trata de ampliar los sujetos legitimados pasivos para que ninguna víctima quede sin reparación. Pero tampoco se sale a buscar cualquier cosa porque no es posible. O sea, la legitimación tiene un límite. Y acá, por ejemplo, tenemos la responsabilidad por hecho de las cosas, será el guardián, podrá haber un concepto más amplio, más restringido de guardián, pero bueno, tampoco se puede considerar guardián al anterior titular del vehículo, o guardián a otra persona que estaba en esa fiesta. O sea, a lo sumo se irá a las distinciones entre guarda jurídica, guarda material y alguna otra más, pero ¿cuál sería el responsable, el guardián material o el jurídico? Bueno, según una posición, en este caso, sería responsable el que tiene la guarda jurídica. Si la idea es encontrar a ese sujeto que es solvente. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes ahí van a tener que ver cuando ejerzan cómo diseñan la demanda, porque un mismo hecho, por ejemplo, un accidente de tránsito, como hacíamos referencia, puede merecer varios fundamentos en la demanda. Vamos a pensarlo esto. Hay un accidente de tránsito que sufre una persona que es cliente suyo. Y ese accidente de tránsito es causado por un menor de 15 años con el auto de una persona mayor de edad, obviamente. Ahí ustedes tienen que ver si lo van a hacer por responsabilidad por hecho de las cosas, porque la persona tenía el control y dirección de una cosa, y esto es un vehículo, y es eso lo que fundamenta la acción. Y ahí tienen una ventaja en el juicio de responsabilidad, porque según el inciso final del 1324, para esta posición que vemos, no hay que probar la culpa. Ustedes como actores en el juicio no van a tener que probar. La presunción de culpa ya la tienen, y el que tiene que probar que no hay culpa y que actuó con toda la diligencia de buen padre de familia para prevenir el daño es el demandado. Hoy ustedes pueden demandar por responsabilidad por hecho de las cosas, y ahí verán y demandarán a uno por la guarda material, a otro por la guarda jurídica, porque tiene la titularidad, lo que sea. Pero también otra forma de encarar esta demanda es demandar por responsabilidad por hecho propio y hecho ajeno. Y ahí ustedes van a demandar por responsabilidad por hecho propio al menor, pero que es mayor, digamos, es puber, que es capaz, o más allá de puber y puber, es capaz de delito civil y cuasi delito, porque tiene más de 10 años, a él lo demandan a título personal, y demandan a los padres, por así decirlo, que son aquellos que tienen, vamos a decir,
o que son garantes de los actos cometidos dañosos por sus hijos, según el 1324. Y acá, en este caso, tienen otro diseño de demanda, y no se les van a presentar problemas ni... O sea, las dos tienen sus ventajas. En la primera tienen una presunción de culpa a su favor. En la segunda tiene la ventaja de que no le van a invocar diferentes posiciones o teorías sobre la guarda para tratar de deslindar de responsabilidad. Lo cierto es que cualquiera de los diseños que ustedes elijan para demandar, bueno, tienen que fundar. A veces he visto demandas en donde se hace subsidiariamente, se hace la fundamentación en base a un criterio y dice, bueno, y subsidiariamente para el caso de que la sede entienda que no puede haber dos guardianes al mismo tiempo, porque esa es una crítica que a veces se hace, se dice, no, el guardián es uno solo, o no puede desdoblarse la figura del guardián para encontrar más responsables. El guardián es aquel sujeto que tiene a su cargo la cosa. Después están las teorías de si se transfiere o no la guarda, ¿sí? Algunos dicen, bueno, cuando yo presté el auto, transferí la guarda a esa persona que se lo presté. Por tanto, yo ya no dejé de ser guardián. Entonces, en el juicio me defiendo con esa argumentación. Otros entienden que no, que la guarda no la pude haber transferido, igual sigo siendo, porque la guarda jurídica siempre la voy a tener, y sigo siendo responsable. Bueno, subsidiariamente, ¿qué hacen en la demanda? Dicen, bueno, en realidad ahora, en caso de que se entienda que tal persona no pudo haber sido guardián, se demanda por responsabilidad por hecho propio y hecho ajeno. Hecho propio de esta persona que era capaz de delito y cuasi delito civil, que fue la que manejaba, y hecho ajeno de aquella persona que lo tenía a su cargo, o de las personas que lo tenían a su cargo. Ese sería básicamente el planteo. No sé si quedó claro. Si me expliqué correctamente. Sí, profe, gracias. Bien, acá dice, por eso ante un hecho de estos, quien comete el delito vende lo que tiene a su nombre. Bueno, pero igual, acá más allá de que lo venda, o no lo venda, la responsabilidad puede determinarse o no, y tiene consecuencias importantes, porque ustedes pueden ganar el juicio de responsabilidad y hay personas que están muchísimos años con un embargo cuando se quiere cobrar y directamente están impedidas de comprar. No es que estén impedidas de comprar un bien, pueden comprar un bien, pero el bien que ingrese a su patrimonio va a después estar luego atrapado por el embargo. Y por tanto tratan de no tener bienes, y bueno, es una forma de verlo. En cuanto a la insolvencia, bueno, claro, obvio, el derecho civil, el derecho privado, en materia de responsabilidad, pero también en materia de obligaciones, se basa sobre una base económica. Y la figura del solvente y del insolvente es sumamente relevante. Por eso, o sea, la garantía común de los acreedores es el patrimonio que tiene cada persona. Y esto es importante porque ha tenido un avance, por ejemplo, en materia extracontractual, cuando vemos la ley del seguro obligatorio automotriz y la indemnización de daños personales, que después vamos a hacer una referencia un poquito más adelante, porque antes pasaba de que si me chocaba el Audi A5 de una persona sumamente adinerada, capaz que cobraba todos los daños, pero me chocaba el vehículo que no tenía ni chapa matrícula y que tenía 70 años, estaba todo destartalado, para peor eran de esas chapas duras, buenísimas, me dejaban el auto hecho un acordeón y no me reparaban nada, porque la persona no tenía un peso y circulaba sin seguro. Entonces, la idea de la ley del seguro obligatorio, que fue, creo, un avance importante, indemniza daños personales, sea cual sea el patrimonio de la persona que vamos a decir que cometió ese daño personal. Me refiero a la 18.412, que es conocido como SOA, Seguro Obligatorio Automotriz. Después vamos a hacer una breve referencia a este tema. Bien, la solvencia es todo un tema, ¿no? La solvencia es todo un tema y, bueno,
acá habrá que ver el caso concreto, y acá ustedes aplican todo, porque lo que vieron en la primera parte del curso, lo van a aplicar acá también. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que sabe que va a ser condenada porque incumplió un contrato o porque causó un daño en incumplimiento del deber genérico de no dañar al otro, extracontractual, o porque incurrió un daño como proveedor frente al consumidor en materia de consumo. ¿Y qué hace? Bueno, hace una simulación para hacer que vende el bien, porque en realidad no lo quiere vender, pero quiere figurar como que lo vendió y ser insolvente y no pagar. ¿Qué van a hacer ustedes? Alguien que me habilite el micrófono y me digan qué harían. Simple, buscar demostrar la simulación. Bien, interponen una acción simulatoria para acreditarle a la jueza, al juez, que en realidad el bien nunca salió del patrimonio y que por tanto ese negocio simulado, que es simulado frente a todos, no le es en definitiva real. O sea, es un negocio que no es querido, no es real, por tanto va a caer y por tanto ahí ese bien van a poder cobrarse. También puede haber otro tipo de acción. ¿Qué otro tipo de acción conocen? Sacando la acción simulatoria, si no hay simulación. Pauliana. Pauliana, profesor. La acción pauliana, muy bien, del 1296 del Código Civil. ¿Y la reivindicatoria? La subrogatoria. Sí. La subrogatoria, va, por ese lado podemos ir más. Lo que pasa es que la subrogatoria pone juntas. Está bien, está bien. La acción pauliana, que requiere el daño y el fraude para insolventarse, o sea, hay un negocio querido, yo no voy a atacar, no voy a decir que el negocio no es no querido y es nulo o inexistente. Voy a decir que si bien existe, es válido y es eficaz, no le es oponible a ustedes. Y por tanto, ¿por qué no les es oponible? Bueno, pues se hizo con fraude, con daño al acreedor y bueno, intentarán de esa forma obtener el cobro de lo que le deben. Y otra es, otro mecanismo de tutela del crédito que también se mencionó, es el del 1295, que es la acción subrogatoria. Típico ejemplo, aquella persona no hace un acto, no abre la sucesión, por ejemplo, que tiene que abrir porque sabe que va a cobrar mucho dinero y va a tener que pagar. Bueno, este es un breve repaso para que ustedes vean que todas estas materias están conectadas, esto está todo conectado, y ahí verán ustedes qué hacen para obtener esa reparación y qué asesoran. Bueno, nosotros vimos el dolo en la clase pasada, el dolo como intención de engañar, dolo como intención de dañar. El dolo como intención de engañar, luego vamos a hacer una referencia a la ley de defensa del consumidor, porque si bien dijimos que son dos modalidades del dolo, esto es una cosa es la intención de querer engañar a otro, y otra cosa es la intención de querer dañarlo. También vimos, cuando hicimos referencia al 1276, es que en la intención de engañar se puede cometer un daño. Y evidentemente puede haber un dolo que comprenda las dos cosas, que haya un engaño y un daño. ¿Qué se requiere en los vicios del consentimiento? Cuando vimos el primer semestre, solamente la intención de engañar. Si se comete un daño, bueno, además se va a indemnizar daños y perjuicios, y el propio artículo cita al 1319 del Código Civil. Por otro lado, lo que requiere el 1319 del Código Civil es la intención de dañar, que es el dolo que nosotros estamos analizando. Pero vamos a ver que en defensa del consumidor, especialmente a través de la protección del consumidor en cuanto a la obligación de informar por parte del proveedor y de todos aquellos que están en la cadena que permite que el bien o servicio llegue al consumidor, esta intención de engañar puede visualizarse y relacionarse con el dolo a través del incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe de forma objetiva. ¿Sí? Bien, recuerden que la buena fe tiene dos modalidades, objetiva y subjetiva. Bueno, acá es objetiva. Bueno, nosotros vimos asimismo en la clase pasada que hay algunas particularidades cuando media el dolo en materia extracontractual. Una de ellas es a través del 1331, cuando, por ejemplo, hay pluralidad de sujetos que causan el daño. Vimos que cuando
no hay dolo, estos responden proporcionalmente al daño que causaron. Cuando hay dolo, estos responden de forma solidaria. Es una diferencia importante. Todos responden como si hubiesen causado el mismo proporción del daño. Como si hubiesen causado todo el daño, porque en realidad son solidarios, se le puede reclamar a todos, a cualquiera de ellos el todo. La responsabilidad contractual, hay alguna cuestión que se planteaban, si el dolo es la intención de dañar o la intención de incumplir el contrato. Para una parte basta la intención de incumplir el contrato y para otra es necesaria la intención de causar el daño con ese incumplimiento. O sea, si se tiene solo la intención de incumplir, pero no la de dañar, no habría responsabilidad. Pero vimos, en definitiva, la posición por la que se entiende que, en definitiva, si el deudor no tiene intención de dañar, pero se representa el daño que puede causar con ese incumplimiento, por tanto, en ese caso habrá un supuesto de dolo eventual. Vimos lo que era el dolo eventual. El dolo eventual es una figura que está prevista en el Código Penal y no en el Código Civil a texto expreso. Algunos autores, como Gamarra, postulan trasladar ese concepto de dolo eventual, vamos a hacer una referencia más adelante a esto, y el dolo eventual es cuando yo me represento el resultado dañoso, no lo quiero, porque no quiero causar ese daño, no tengo esa intención de dañar, me represento el daño que puedo causar, pero mi impulso egoísta puede más y por tanto terminó causando el daño. Bueno, y lo que sostiene Mariño en este caso es que el criterio rector siempre debe ser, en el caso del dolo, la intención de causar un daño. En el caso contractual, con el incumplimiento del contrato, porque si el contrato se cumple, directamente no va a haber daño. Bueno, y vimos en caso del 1346, vimos que cuando no hay dolo se responde de los daños previstos y que se pudieron prever al tiempo del contrato. Hay una limitación importante en materia contractual cuando el daño es causado con culpa. Pero cuando el daño es causado con dolo, acá el legislador establece que se va a responder de todos los daños, incluso los imprevisibles. Aquellos que no pudieron preverse al tiempo del contrato, bueno, van a poder ingresar en la demanda de responsabilidad contractual. Y luego hicimos una breve referencia a los sistemas de responsabilidad extracontractual y defensa del consumidor, en cuanto aquí no rige esta regla, siempre se responde por los daños previsibles e imprevisibles. Bien, y acabamos con responsabilidad del derecho del consumo. Yo voy poniendo acá para ver si alguien participa. En la responsabilidad por derecho del consumo es la prevista en la ley 17.250. La ley 17.250 es una ley muy importante. Alguna referencia hicimos en el primer semestre, incluso vimos los conceptos de proveedor y consumidor, vimos en qué consistía una relación de consumo, y uno de los aspectos más importantes vistos en el primer semestre era la importancia y la relevancia de la obligación de informar al consumidor. Es por eso que el articulado de la ley 17.250 tiene un montón de normas que refieren a esta obligación de informar. Hablan, por ejemplo, de que se debe informar de forma clara, en idioma español, tiene que haber una información completa, no puede haber una información parcial, y se pone especial énfasis en castigar aquellas situaciones en donde se informa falsamente o induciendo a error al consumidor. Vimos también la relevancia de la información, porque por ejemplo acá justo no está el artículo 14, pero es uno de los artículos que me interesa también mencionar. Fíjense, dice, toda la información aún la proporcionada en avisos publicitarios difundidos por cualquier medio obliga al oferente, o sea que también la información dada
llamados folletos integran ese deber de informar y además obligan a quien realiza la oferta. El dolo, decíamos, en este tipo de situaciones se visualiza claramente cuando se lo relaciona con la obligación de actuar de buena fe objetiva. O sea, recordemos que la buena fe subjetiva es el conocimiento de una determinada situación o la posibilidad de conocerlo, y la buena fe objetiva corresponde a un estándar, un parámetro de conducta que debe desarrollar una determinada persona para actuar de buena fe. Y en este caso se relaciona con la obligación de informar, ¿sí? De no realizar un determinado tipo de publicidad que tienda a engañar al consumidor. Y por eso el artículo 24, entre tantos otros, acá citamos, fíjense todos los que están citados, a eso hay que agregarle el 14 que leímos recién, ya se lo voy a agregar para que les quede. Hay artículos que tenemos que tener en cuenta en materia de responsabilidad. Uno de ellos es el 24, la Ley de Defensa del Consumidor, y vamos a leerlo. A mí me había quedado alguien de la clase pasada que quería leer, que justo no leí, porque había leído Teixeira en el último momento. Me preguntan cuál era la buena fe objetiva. La buena fe objetiva se corresponde con un parámetro que atiende la conducta del sujeto. Para que el sujeto actúe de buena fe, en definitiva, no es un estado de conocimiento, sino es un estado de conducta, de proceder. La buena fe implica actuar en base a determinadas conductas, como el actuar honesto, el actuar leal, el actuar de aquella persona que se dirige, y en este caso, honestamente, frente a otro, ¿sí? Bien, ¿cómo se manifiesta la buena fe en este caso? Bueno, no ocultando información, proporcionando toda la información completa, no brindando información que pueda inducir a error o engañar a otra persona. Bueno, a ver, ¿alguien que pueda leer el artículo 24? A ver, sí, léeles. Leo. Toda publicidad debe ser transmitida y divulgada de forma tal que el consumidor la identifique como tal. Queda prohibida cualquier publicidad engañosa. Se entenderá por publicidad engañosa cualquier modalidad de información o comunicación contenida en mensajes publicitarios que sea entera o parcialmente falsa o de cualquier otro modo, incluso por omisión de datos esenciales, sea capaz de inducir a error al consumidor respecto a la naturaleza, cantidad, origen, precio, respecto de los productos y servicios. Bien, vean qué relevancia tiene este artículo. Hay varios textos que están en esta ley que se relacionan con este deber de informar. Este artículo también es importante porque directamente habla de la publicidad engañosa. O sea, la idea es proteger al consumidor. Y vemos que de un lado tenemos a un proveedor que generalmente ocupa una posición de privilegio porque tiene el mayor conocimiento del producto que va a volcar sobre el mercado, de lo que está ofreciendo, y tiene que informar al consumidor que generalmente no conoce ni sabe en qué consiste ese producto. A ver, aguárdenme un segundito. Bien, eso, me sonaba el teléfono y no sé, a veces nos llaman de Antel o algo, o de la UTE, y dicen, mire que usted va a tener un corte de servicio tal. Volvíamos con esto. Entonces, en definitiva, lo que se protege al consumidor en base a estas cuestiones. La idea es protegerlo frente a un estado, una posición en la que se encuentra el consumidor en donde está en desventaja, porque no conoce muchas cosas del producto o servicio que se propone
volcar al consumidor, al mercado. Y también otro artículo importante es el artículo 32. Seleccioné solo estos, pero en realidad tomen nota de todos los que están en el PowerPoint. Y habrá alguien que lo pueda leer para hacerle referencia al mismo. Yo lo leo si quiere. Yo lo leo. Bueno, Bien, bueno, ¿Lo leo? Mía, léalo. Bien. Artículo 32. Habla sobre el incumplimiento este capítulo. Artículo 32. La violación por parte del proveedor de la obligación de actuar de buena fe o la transgresión del deber de informar en la etapa precontractual de perfeccionamiento o de ejecución del contrato da derecho al consumidor a optar por la reparación, la resolución o el cumplimiento del contrato, en todos los casos más los daños y perjuicios que correspondan. Bien, vean la importancia de esta cuestión. La violación por parte del proveedor de la obligación de actuar de buena fe o la transgresión del deber de informar. ¿Y cómo lo hace en definitiva en la transgresión en el deber de informar, en esta violación de actuar de buena fe? Bueno, actuando de mala fe, lo que se relaciona generalmente con el dolo, ¿sí? Porque hay una intención por parte del sujeto de vamos a decir, de perjudicar o de obtener un beneficio más allá del perjuicio que pueda causarle al consumidor. Oculta información, por tanto, no brinda toda la información de forma completa, o la información que brinda lo hace sabiendo de que es engañosa o de que es parcialmente verdadera, por tanto, hay parte de esa información que es falsa. Bueno, viene por ese lado el artículo. Y después da todos estos remedios. Recuerdan que cuando nosotros vimos la responsabilidad contractual muy por arriba en materia de obligaciones y contratos, ¿se acuerdan que hay un momento del curso en donde vemos la fase patológica de la relación obligacional y vimos el incumplimiento temporal y definitivo? ¿Se acuerdan de eso? Hicimos una referencia en el curso en la primera parte, e incluso cuando vemos el concepto de relación obligacional, hablamos de la sujeción y el derecho potestativo, que está en la fase patológica. Primero que lo que hay es un derecho de crédito y por otro lado una obligación propiamente dicha, una deuda. Y del otro lado, cuando ya esto no hay un cumplimiento y se recurre a los mecanismos que posibilita el Código Civil, el otro pasa a estar en una situación más que de obligación o deuda, de sujeción, y el otro pasa a tener un derecho potestativo. Que el derecho potestativo es eso que decíamos que es la posibilidad de modificar la esfera jurídica ajena sin que esta persona pueda hacer nada para evitarlo. En ese caso se abrían las hipótesis que había que ver si era un contrato bilateral o unilateral, y hablábamos de los mecanismos, que por un lado estaba la resolución del contrato por incumplimiento, ¿sí? Los contratos bilaterales o sinagmáticos, y por otro lado estaba la ejecución forzada, que podía ser específica o por equivalente. ¿Recuerdan eso? Sí, tienen que tener una idea de esto. Sin perjuicio de lo que se va a decir en este curso, porque más adelante entraremos con partes específicas, el artículo 32, vean cómo maneja este tema, porque dice, incluso en la etapa precontractual, gran diferencia con el Código Civil, porque en el Código Civil la responsabilidad precontractual se construye en base a unas cuantas normas coordinadas, interpretadas de determinada forma para posibilitar esa obligación o ese deber que existe previo al contrato y que puede generar daño. Pero después dice, da derecho al consumidor a optar por la reparación, esto es tanto sea en la etapa precontractual o contractual, no importa, la resolución o cumplimiento del contrato en todos los casos más daños y perjuicios que corresponden. O sea, comprende a todas estas gamas de supuestos. Bueno, tengan presente estos artículos y en cuanto a cómo se relaciona la responsabilidad por dolo en estos casos. Y una referencia a la ley 18.412 que dijimos, la ley del SOA. La ley
18.412 no es un seguro de responsabilidad civil, sino que es un seguro de daños. ¿Cuál es la diferencia entre el seguro de daños y el seguro de responsabilidad civil? Bueno, que ustedes, en el caso del seguro de responsabilidad civil, para obtener la reparación, tienen que, o para no ser considerados responsables, tienen que acreditar los elementos de la responsabilidad en cuanto al evento dañoso. Estoy mirando qué dice acá. Sí, bien. Isabel Barreto, bien lo que dice ahí. Y Florencia, es el seguro de... Sí, es el SO. Ahora yo voy a poner el PowerPoint nuevamente. Pero quiero tirar esta idea. El seguro de responsabilidad civil hay que acreditar el daño y hay que acreditar los demás elementos de la responsabilidad para tener presente quién es el seguro o la aseguradora que debe de responder o quién es la persona que debe responder. En el caso de, y por ejemplo, determinar si va a haber una acción de regreso o no y de qué forma. En el caso del seguro de daños, y acá hablamos de lo que el seguro de responsabilidad civil son casi todos, el seguro de daños, todo esto no hay que probarlo, lo único que hay que probar es el daño. Después hay que ver qué tipo de seguro o qué tipo de daños están asegurados. En el caso de la ley del SOA, la 18.412, lo que se indemniza son daños personales. O sea, no es una ley que indemnice daños, vamos a decir, patrimoniales, y tampoco les va a indemnizar una reparación de un vehículo o lo que pueda ser, vamos a decir, otro tipo de daño patrimonial. No les va a indemnizar las categorías que generalmente vemos en esta materia, sino que cubre los daños personales que padeció esa persona con un determinado baremo. Esto es, establece montos mínimos, montos máximos. Hay un procedimiento para determinar cuál es la indemnización que se va a otorgar, pero la finalidad del seguro de daños es decir, bueno, toda persona que sufra un daño personal en un siniestro de tránsito tiene derecho a tener una determinada indemnización. Generalmente las contrapartidas de los seguros es que, ¿cuál es el beneficio del seguro? Es que, como de todos seguros, es que toda persona que esté inserta en el supuesto de hecho del seguro va a tener una determinada indemnización o reparación o monto a percibir. La contrapartida es que obviamente ese monto puede o no corresponderse con el daño efectivamente padecido. ¿Sí? Es un poco la lógica del seguro, puede ser o no puede ser que se corresponda con la magnitud del daño padecido. Lo importante en este caso, como es un seguro de daños, ¿y por qué nosotros sabemos que el SOA es un seguro de daños? Bueno, hay que acreditar, Isabel Barreto, hay que acreditar el daño personal en este caso. ¿Sí? ¿Alguien tiene la ley? ¿El apéndice? Bueno, todos tienen internet, ponen 18.412 y sale. ¿Sí? Bien. Vayan sintonizando la ley, pero les voy a leer el artículo primero. Crearse un seguro obligatorio que cubra los daños que sufran terceras personas como consecuencia de accidentes causados por vehículos automotores y acoplados remolcados. Prohíbase la circulación de dichos vehículos que carezcan de la cobertura del seguro referido. Todos tienen la obligación, para poder circular, de tener este seguro obligatorio. Bueno, después da una definición de accidente, habla de qué automotores están excluidos, por ejemplo, los que circulan sobre rieles, los que están dentro de un predio privado, bueno, etc. Y después dice,
en general excluye a todo vehículo que no está circulando, no está dentro de la circulación vial. Y después, ¿qué es lo que pasa? Cubre el seguro todos los supuestos, pero el artículo 6º habla de las exclusiones, donde no se cubre porque no se consideran terceros a los efectos de esta ley, y hace una serie de enumeraciones en donde, ¿sí?, el literal E hace referencia al dolo, y es por eso en definitiva que terminamos hablando de esta ley. Dice, la víctima o sus causalientes cuando haya mediado dolo de su parte para la producción de las lesiones o la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ocurre un siniestro y una persona sufre daños personales, siempre se va a indemnizar. No importa si hay culpa de la persona en ese daño personal que sufrió. Viene una persona con la moto y yo qué sé, por mirar el celular se da contra otro vehículo que está estacionado. ¿Tiene derecho a reparación? Sí tiene derecho a reparación. Hay una conducta totalmente imprudente de la persona en cuanto, o vamos a decir omisa si se quiere, no mirar la circulación y estar chateando con el celular. Esto que parece sacado de película, ustedes habrán visto en la calle personas que están con el celular en la mano andando en moto. Bueno, en auto obviamente también, ¿no? Esta persona se da contra un vehículo estacionado, ¿tiene derecho a reparación? Tiene derecho a reparación. Porque esto no es un seguro de responsabilidad, sino que es un seguro de daño. Sufrió un daño, se dan los presupuestos establecidos por la ley y tiene indemnización. Y fíjense en esto que anotamos acá. La indemnización de regla procede, pues comprende incluso casos donde el daño ha actuado con culpa en el hecho, este caso que dijimos de la persona con la moto, cubriendo los casos de caso fortuito o fuerza mayor. Nosotros vamos a ver, no en la clase que viene, que es la que vamos a terminar factor de atribución, sino la otra, el lunes, y ya voy adelantando con esto, se va a ver caso fortuito y fuerza mayor, o fuerza mayor. Este caso fortuito en sentido amplio, como la fuerza mayor, comprenden eximentes de responsabilidad. Cuando ocurre un eximente de responsabilidad, no puede imputarse el daño en este esquema de asignación de responsabilidad. Pero aún en estos casos, también se indemniza. Entonces, por eso concluimos que es un seguro de daño, sino un seguro de responsabilidad. Porque si fuera un seguro de responsabilidad, en los casos que el daño es provocado por el propio actor negligente de quien sufrió el daño, no puede imputarse a otro sujeto. Pero acá lo que interesa es que haya un daño y que pueda indemnizarse. Pero ¿qué hace el codificador? Dice el legislador en este caso. Permite la reparación en todos estos casos, pero mira lo que dice. En relación a la acción de regreso se prevé la repetición contra el propietario del vehículo o tomador del seguro por las cantidades abonadas en determinados casos, uno de los cuales es el daño producido por el dolo del propietario, usuario o conductor, o por culpa grave en el mantenimiento del vehículo. O sea que por un lado excluye del concepto de tercero a los efectos de la normativa a los supuestos de dolo. Y por otro lado, incluso en la acción de regreso, les ven que la acción de regreso es aquella que va a tener quien debió soportar el perjuicio, o debió aportar el dinero, en este caso el seguro, frente a otro que puede considerarse que tiene una obligación de abonar. No ocurre en los casos de culpa leve, como lo vimos, pero la acción de repetición en el artículo 16 sí está prevista para estos casos. Fíjense en lo que dice el artículo 16. Las entidades aseguradoras podrán repetir contra el propietario del vehículo o contra el tomador del seguro las cantidades pagadas a los reclamantes cuando, o sea, es lo que el seguro pagó por SOA, pero luego va a repetir contra el propietario o el tomador del seguro. Y fíjense lo que dice,
Cuando el daño, el literal se dice, cuando el daño se produjera mediante dolo del propietario, usuario o conductor, o por culpa grave en el mantenimiento del vehículo. Nunca le revisó los frenos. El auto nunca le hizo un service para ver cómo estaban el estado. Nunca le cambió las gomas. No sé, y no lo hizo por dolo, lo hizo porque totalmente era negligente. Y era un aspecto básico que todo conductor debe chequear. Bueno, no sé. Habrá que ver el caso concreto. Lo importante es que vean la incidencia del dolo en estos casos. Fíjense que el dolo es tan importante para el legislador, no sé qué apreté acá, ahí está. El dolo es tan importante para el legislador que incluso hace una diferencia en los casos del seguro de daños, como es esta ley. Bien. Y yendo al dolo y su incidencia en la reparación del perjuicio, acá hay una discusión. Básicamente lo que se discute en estos casos es si el dolo ocurrido o acaecido en una determinada situación es un elemento o es un parámetro para realizar una reclamación más cuantiosa o no. ¿Sí? Le voy a sacar la diapositiva y quiero en definitiva que ustedes me digan qué es lo que piensan. Así, sin ver lo que dijeron los profesores o los estudiosos del tema. Ustedes tienen que hacer una demanda y en esa demanda su cliente padeció un daño causado por dolo. Esto es con intención. Su cliente viene y le dice que quiere reclamar porque le incumplieron el contrato y que además fue doloso porque le dijeron, mirá que te voy a incumplir el contrato y las vas a pasar a cuadrita. O le hicieron un daño extracontractual porque venía manejando en el auto y el otro le tenía bronca y lo chocó a propósito y le dijo, qué suerte que te choqué y te rompí todo el auto. Ese tipo de casos, ustedes tienen que armar la demanda. ¿Eso incide en los montos a reclamar? Escucho ofertas. Sí. Incide, sí. ¿Por qué? Porque si yo veo que la persona... hay que ver el caso concreto, pero si hacemos una hipótesis, puede ser que justo dos conductores se encuentren siempre más o menos a la misma hora en el mismo sitio. Y como que se tengan rabia y se puede atribuir la atribución, a ver, yo paso primero, yo paso después. Y en esa puede uno ocasionarse un accidente. Y eso puede generarse más acá en el interior que nos conocemos. Esas cosas pasan. Pero, por ejemplo, cuando va a fundar los daños. No lo voy a fundar así, obviamente. No, está bien, pero recuerden lo que nosotros vimos al principio, en la primera clase que tuvieron conmigo, que nosotros vimos el tema de la clasificación de los daños. ¿Se acuerdan que ahí nosotros vimos que el daño podía ser patrimonial o extrapatrimonial? Dentro del patrimonial incluimos al daño emergente, al lucro cesante, la pérdida de la chance, y dentro del extrapatrimonial hablamos del daño moral en sentido estricto, el daño biológico, incluso el daño en la vida social, ¿no? La vida de relación. En todas las categorías que nosotros ya vimos, en definitiva. ¿Incrementaría el monto y por qué? ¿Y en cuál? ¿O en todas? Por el tema que hubo dolo, ¿no, profesor? Aparte de lo que estaba... Perdón que no levanté la mano, soy Teixeira. No sé si me escuchan. ¿Cómo fue que dijo? Que no sé si me escuchaban. Disculpe que no levanté la mano, pero creo que había un compañero antes, después yo comento. Yo por el tema de dolo era que iba a hacer un comentario, pero dejo hablar a Alexis, creo que él había levantado antes la mano.
Sí, igual no hay tanto problema, yo ahora le voy a dar la palabra. Acá lo que me preguntan es si accidente y siniestro es lo mismo. Sí, en realidad son manejados como sinónimos. El siniestro es un accidente de tránsito. Obviamente bueno, que si la yo... palabra accidente se lo otorga un poco en este sentido porque, a ver, a veces la También. palabra accidente se está como algo involuntario, a veces puede ser voluntario. A ver, Alexis Profesor, Rodríguez. perdón. Sí. Buen día. Para mí lo único que va a cambiar es si yo reclamo en contractual, porque el dolo me da la facultad de reclamar daños imprevisibles. Si no en extracontractual, Bien. puedo reclamar por ambos, por previsibles y no previsibles, así que creo que no va a cambiar. Bien, ahí es muy bien el aporte. Tenemos norma expresa. El problema que tenemos, y se nos presenta el mayor desafío, cuando no tenemos norma expresa, como en este caso. Pero está bien, está perfecto lo que dice Rodríguez. A ver, Teixeira, diga ahora sí. Sí, ahora sí, a ver. Sobre la conducta en la parte del dolo, cuando decimos que es objetiva y subjetiva, ahí también me podría inclinar en esa situación determinada, en esos términos o no, si está bien. ¿Cómo fue la pregunta? Con referente al dolo, digo. Hacer hincapié a la conducta de la persona que justamente lo que lo dijo expresamente lo hizo. O sea, no hubo una, ¿cómo le voy a decir? No sé si me sé entender bien. O sea, que hubo ya intención de dañar. O sea, capaz que en el otro también, pero, bueno, no, capaz que no me sé expresar bien lo que quiero decir. Que lo premeditó, tal vez es eso lo que quiero decir. Si influye en algo la conducta, a eso me refiero, lo que lo dijo, lo hizo. Es distinto a la persona que lo hizo sin intención. Ahí está, la compañera creo que me ayudó ahí en el chat. Bueno, sí, a ver, ahora voy a escuchar a Mía Bertoletti y luego a Cecilia Polo. Les tiro una simple idea que es importante. Muchas veces el actuar o el proceder por ejemplo, materia penal, incide para determinar la peligrosidad de la persona. Pero cuidado, hay determinadas normas del Código Penal que hacen referencia a eso. En materia civil no hay, lisa y llanamente no hay. Escucho a Mía. No, profe, no sé si va a estar bien, pero usted habló de que en qué daño se podría como que esto afectaría. Y yo creo que en el lucro cesante y en el daño emergente no serían porque ahí son los hechos, o sea, es como los daños que se ocasionaron, lo que podés reclamar en el hecho de que si a vos se te quebró la pierna, vas a reclamar lo mismo si fue con intención o si fue sin intención. Pero lo que yo creo que capaz que en el daño moral sí se podría reclamar como que podría tener más significación si fue con intención o sin intención. Bien, ahora voy a hacer una referencia a eso. Escucho Celia. Hola, buen día, profesor. No sé si entendí bien, pero no sé si entendí bien el caso, digamos. Pero, por ejemplo, la parte de la ley del SOA no se podría aplicar ahí, porque el hombre actuó con dolo, puede ser. Bueno, en el caso de la ley de SOA, el seguro obligatorio, tenemos una ventaja. Acá no se va a plantear este problema porque el SOA o sea, ¿cómo es el mecanismo del SOA? La persona sufre siniestro, tiene un daño personal, presentan generalmente a través de un profesional un escrito ante el seguro, expresan en definitiva los daños que padeció, lo acreditan con la documentación, por ejemplo la historia clínica, las atenciones, etcétera, etcétera. El seguro hace un mecanismo interno para evaluar cuánto va a reparar y da un monto X. O sea, no es una cuestión que considere, vamos a decir, lo hace en base a determinados parámetros. Luego después,
con ese monto, si hay dolo, lo que permite, y es lo que dice la ley, puede repetir. O sea, si tuvo que indemnizar por haber una situación de dolo. Pero el problema se presenta, y yo acá quiero ir más a lo que decía la estudiante anterior mía, en cuanto a un aspecto importante. Y esto es importante. Cuando vayamos a hacer la reclamación, es muy difícil que el dolo pueda tener incidencia en determinados aspectos del daño. En el daño emergente, el dolo no incrementa el valor de reparación de un vehículo, por ejemplo. Tampoco va a incrementar el valor de los repuestos. En el lucro cesante, tampoco va a incrementar la pérdida de la chance. La pérdida de lo que me privé de ganar a futuro y de lo que me privé de ganar y lo que me voy a privar de ganar a futuro. El vehículo, el famoso caso del vehículo que era un taxímetro y que hacía, no sé, voy a poner cualquier número, que hacía de ganancia 10.000 pesos por día, 3.000 para el trabajador, 7.000 para el empleador. Ese trabajador que se perdió de ganar 3.000 pesos por día, se sabe cuánto es, él sabe el promedio, se calcula y ahí es el lucro cesante. Eso no incrementa porque el otro tuviera intención de causarle un daño. Pero sí, y acá es importante, si bien la doctrina, y ahora les voy a poner la diapositiva, entiende que no es un parámetro para establecer el monto de los daños, yo acá pienso más, como decía Mía, en este sentido. En materia extracontractual, podría fundarse que el daño que tiene la persona, por ejemplo, el daño moral, la aflicción, el sufrimiento, es mayor cuando sabe que el otro provocó el daño a propósito. Yo creo que es una buena fundamentación, porque no es lo mismo el impacto para aquel sujeto que sufre el daño cuando lo sufre, porque el otro literalmente fue imprudente, fue omiso, fue negligente, fue imperito, lo que sea, que cuando lo hace directamente con una intención de causarle el daño. Yo creo que ahí en materia extracontractual puede haber, y especialmente en el daño moral en sentido estricto, ¿sí? Puede haber porque el daño moral en sentido estricto, recordemos que es el dolor, la aflicción, el padecimiento de esa persona, que lo cual se relaciona desde un aspecto físico, pero también psicológico, y en eso puede incidir, y es importante. Pero bueno, vayamos un poco a la diapositiva. La diapositiva lo que decía más que nada es que la pregunta era, en casos donde el daño se produce con dolo, ¿la reparación debe ser más generosa? ¿Debe ser mayor? Bueno, acá la doctrina nacional señala el caso de algunos tribunales franceses en donde sí se consideraba el dolo como un elemento para este aspecto, pero en general se oponen a ello. ¿Por qué se opone la doctrina en general? Porque dice, bueno, en realidad hay que reparar el daño y nada más que el daño, y el daño no se mide por el factor de atribución. No se mide por la intención o no de dañar, sino por el daño efectivamente padecido. Pero acá viene esta pregunta, y esto está bueno que lo hayamos discutido antes de mostrar la diapositiva, ¿qué sucede con el daño moral? ¿El dolor o la aflicción puede ser mayor si se entiende que se actuó con la intención de producir un daño? Bueno, es eso lo que decíamos recién y lo que me parece que puede tener una fundamentación, especialmente en la demanda. No quiere decir, obviamente, que tenga una incidencia en todos los elementos, ni que por el simple hecho de cometer con el dolo voy a poder reclamar el doble de la reparación, el doble de la ganancia, no. Ahí hay que reclamar el daño, y este es un principio general del derecho reparatorio, se debe reparar el daño y nada más que el daño. Pero, ¿qué pasa cuando el daño es cometido con dolo y ese dolo, a través del daño, se mide en el padecimiento, en la aflicción, en el sufrimiento? Bueno, ahí yo, por ejemplo, tengo mis dudas de que no tenga incidencia, ¿sí? Bien. Si el responsable siniestro tiene espirometría positiva, ¿hay dolo de su parte? Bueno, acá sinceramente si tiene espirometría positiva,
Yo no puedo atribuir que haya un dolo. Lo que podría haber tal vez es un dolo eventual. Pero el dolo es la intención de dañar. La persona puede venir con mucho alcohol en sangre, pero no tener ninguna intención de causarle un daño a nadie. Ahí no hay dolo. Pero obviamente podría haber un dolo eventual, porque yo me puedo representar de que si manejo, luego de haber tomado 3 botellas de whisky, puedo lastimar a alguien, y sin embargo mi impulso egoísta de querer irme con mi hermoso auto a mi casa, en definitiva, puede más y termino causando. Pero cuidado que esto vamos mucho ya a lo penal. Y acá viene el tema, ya estamos casi en la hora, pero lo vamos a terminar igual la clase que viene, en cuanto a la distinción del dolo con otras figuras, como la culpa grave, y también el dolo eventual, que lo tenemos en esta diapositiva. Es importante porque en estas 3 diapositivas que vamos a empezar... Profe, usted está hablando de las diapositivas y no las puso para vernos, tipo para que nosotros la veamos. No sé si es con... ¿Acá la ven? No, no estamos viendo PPT. Esperen un minuto. ¿La otra la vieron o...? A ver, ahora sí. No vimos desde Ahora que sí. empezó usted a hablar después de los orales, digamos. Ahí está. A ver, y acá, bueno, las que hice referencia en esta diapositiva, donde vamos a distinguir el dolo con la culpa grave, con alguna otra figura, vamos a entrar de lleno en el dolo eventual, que hay un aspecto interesante también en este aspecto, y la aplicabilidad del dolo eventual al sistema civil. Para eso, y estamos ya casi en el horario, tienen que leer el artículo 18 del Código Penal. Ustedes ya tienen penal, así que el Código Penal ya algo manejan. El artículo 18 del Código Penal para la clase que viene. Y además, obviamente, lean el Tratado de Mariño para poder estar un poquito más actualizado con esto. Vamos a ver esa parte de la distinción del dolo con otras figuras y posteriormente vamos a ir con los factores de atribución objetivos y luego vamos a ir con la garantía, con la graduación de la responsabilidad. Eloísa López, lo escucho. Profesor, buen día. Tengo una duda. Usted dijo que íbamos a empezar a dar el capítulo 6, que era lo de caso fortuito. ¿Eso también iría para el parcial? Bien. ¿Que es el viernes? Tengo entendido que todo lo que va antes del parcial va para el parcial. Caso fortuito, seguramente lo vean en una sola clase, que es el lunes. El viernes, el siguiente, es el parcial. Tal vez haya alguna clase de repaso, se le dedique algún tiempo, eso en realidad vamos a determinarlo con el profesor Mariño. Pero queda claro en esto, para que ustedes tengan idea. La clase que viene terminamos factor de atribución. Es un elemento funcional importantísimo, por eso le dedicamos tanto tiempo. El lunes está las eximentes de responsabilidad, donde entra el caso fortuito en sentido estricto, la fuerza mayor, y entra el hecho de la víctima y el hecho del tercero. Y posteriormente, bueno, vamos a ver ahí en definitiva qué es lo que se decide con esa última clase, pero el viernes se tiene el parcial. Esos temas ya les digo que van. ¿Sí? Profe, Bien, ¿puede pasar a la diapositiva 14? ¿Lo qué? ¿Perdón? ¿Puede pasar para la diapositiva anterior, para la 14, un poquito? Sí. Acá me preguntan si el SOA repite contra el que causa el daño. ¿O entendí mal? No, en realidad, o sea, el SOA no es que luego entable acciones de repetición contra cualquier persona que cometa un daño. Porque, en definitiva, la finalidad del seguro es tener una reparación con cualquier tipo de daño y directamente, siempre que sea daños personales, ¿sí? Y directamente verse beneficiado como la contraprestación de pagar un seguro. Yo pago un seguro ¿para qué? Para después no tener que desembolsar de mi bolsillo dinero por un siniestro. ¿Se entiende? Cuando tengo un siniestro, pago el seguro y el seguro responde frente a esa persona y yo después tendré
determinadas cuestiones, dependiendo si es un seguro de responsabilidad civil o un seguro de daño. Lo que sucede es que el artículo 16, y por eso le digo básicamente a quien hacía la pregunta, y léalo, el del SOA, permite la acción de repetición en determinados casos. No procede en todos, ¿sí? Bien, le voy a poner la diapositiva, no, esta es la de 15, y la 16 es esta, que no, la 14. las vamos a... Ah, la 14. Bueno, muy bien. Bueno, estimadas y estimados, la clase que viene nos veremos, así que terminamos factor de atribución, y la otra clase el lunes, ya sepan que va a eximentes. Muy bien. Muchas gracias. Viernes. Que pasen bien. Buena jornada. Gracias, profe.